Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El domingo estuvimos hablando acerca de la santidad y de cómo el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir de una forma diferente. Pablo a la iglesia en Corinto le escribe en su primera carta, primera de Corintios capítulo 3, verso 16: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En otras palabras, el apóstol nos recuerda que nosotros debemos ser diferentes. ¿Por qué? Porque somos verdadero templo de Dios y el lugar donde verdaderamente nuestro Señor habita. Una de las cosas que el pueblo de Israel tenía en claro es que ellos eran un pueblo diferente. La palabra habla acerca de su llamado a ser una nación santa, de su llamado a ser un real sacerdocio para el Señor, una nación que señalaba hacia la presencia de Dios. Nosotros, la iglesia, los que le servimos al Señor, también hemos sido llamados de una forma real a ser ese tipo de nación. El apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, verso 9, escribe: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, la palabra nos dice claramente que tú y yo hemos sido llamados a la santidad. ¿Y cómo vivimos entonces en santidad? Simple y sencillamente, una de las primeras cosas que tenemos que reconocer es que para vivir vidas santas nosotros tenemos que rechazar todo aquello que es impuro, todo aquello que no le agrada a Dios. A la iglesia de Tesalónica, Pablo le escribe en 1 de Tesalonicenses 4:7: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Pablo nos recuerda, ¿verdad?, que el Señor no nos llamó a vivir vidas sucias, a vivir vidas contaminadas con la mancha del pecado, sino que el Señor nos ha llamado a vivir de una forma diferente, y es a vivir en la santidad. La palabra que Pablo utiliza para santidad en esta porción es la palabra hagiasmos, que tiene la connotación de estar separados para Dios, separados para su uso, y es separados de una forma física. En otras palabras, si hay algo que tiene que ver con el pecado, tú te levantas y te separas físicamente de eso para no contaminarte con aquello que tiene que ver con el pecado. Porque como Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, porque nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En otras palabras, nosotros tenemos que poner en práctica aquello que es bueno, aquello que es propio de un siervo o de una sierva de Dios, y alejarnos completamente de aquello que no trae nada a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos hechos, para que seamos transformados, para que seamos movidos de gloria en gloria a esa humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónicas en el primer capítulo de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 8: por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino que rechaza a Dios, quienes les da a ustedes su Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros, cuando rechazamos el llamado a vivir vidas santas, a no contaminarnos con las cosas de este mundo, no estamos rechazando los consejos del pastor ni del maestro de escuela dominical, sino que estamos rechazando la llamada de Dios de vivir en santidad, el deseo de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es ese deseo de Dios? Que nosotros vivamos de acuerdo a una nueva naturaleza. A la iglesia de Éfeso, Pablo en el capítulo 4 le habla
acerca de la necesidad de quitarse el viejo ropaje, las viejas vestiduras que están manchadas, viciadas, de acuerdo a los deseos engañosos de la naturaleza carnal y a los deseos y valores de este siglo. Y Pablo nos invita en el capítulo 4, versículo 24, a ponernos el ropaje de la nueva naturaleza que ha sido creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En otras palabras, nosotros no podemos continuar viviendo como vive el mundo y proclamar a la misma vez que somos santos, que somos siervos de Dios. Nosotros tenemos que vivir de una forma diferente, de una forma donde el Señor es el que se ve o el que se refleja en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras interacciones, en donde quiera que nosotros vayamos. En Romanos 13, versículos del 13 al 14, Pablo dice: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. De lo que Pablo está hablando es que nuestra vida debe ser un reflejo de la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros, del imagio Deo en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque con Cristo debo estar juntamente crucificado y ya no debo vivir yo, sino que Cristo debe ser el que vive en mí y a través de mí. Y lo que vivo ahora en la carne, en esta vida actual, no lo vivo para mí, sino que lo vivo por la fe y en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, para santificarme, para limpiarme de todo pecado, para hacerme acepto delante de nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a ser reflejos de la imagen misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero a lo mejor hoy decimos: pero caramba, es que eso está demasiado difícil. En Romanos 8, 31 al 32, Pablo dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿De qué está hablando Pablo? De que tú y yo podemos vivir de acuerdo a la imagen de Dios en el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros y por la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué podemos decir a esto? Si el Señor ha dispuesto a hacer todas estas cosas, cumplir todas estas cosas, la plenitud del Espíritu en mi vida, ¿quién podrá impedir que esto suceda en mi vida? ¿Y tú sabes cuál es la respuesta? El único que puede impedir eso soy yo. El único que se puede interponer a la voluntad de Dios soy yo al rechazar lo que el Señor desea para mi vida. Al rechazar el vivir en la santidad y en la obediencia a su voluntad y seguirle paso a paso, día a día, minuto a minuto, por el resto de cada una de nuestras vidas. Amados hermanos, la santidad no es un listado de cosas que puedo hacer o no puedo hacer. La santidad no está relacionada con mi apariencia externa, ni con el maquillaje, ni con los pantalones, ni con el pelo. Tiene que ver con un corazón, el lugar, el templo donde Dios habita, un corazón que está dispuesto, inclinado hacia Dios, un corazón que rechaza toda impureza, todo pecado y se deleita en la verdad de Dios, un corazón que está dispuesto a abandonarlo todo para ser transformado a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un corazón que está dispuesto a permitir que la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu nos moldee y haga de nosotros esa imagen perfecta de Jesucristo. ¿Qué queda? Permitirle al Señor que Él haga esa obra, movernos en la dirección que el Señor desea para cada uno de nosotros. Hoy tendremos un servicio maravilloso en la Iglesia Fuente de Vida. Te esperamos, ven para que te deleites en la palabra de Dios. Los jóvenes tienen un retiro durante este fin de semana consagrándose, buscando el rostro de Dios. Y el domingo ya el Señor está preparando un banquete maravilloso. Así que te esperamos en esta semana
en la Iglesia Fuente de Vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Dios te guarde.